lunes 13 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para hablar sobre las movilizaciones que ya empezaron, el derecho a la resistencia versus el vandalismo o la rebelión. También Agustín Cachupuendo, dirigente de fortalecimiento de la CONAIE. La organización indígena tiene una agenda de pedidos al gobierno y se moviliza de forma indefinida, han dicho. Lo vamos a revisar. También el doctor Jorge Alvear, constitucionalista, columnista de Diario El Universo, a propósito del crimen organizado y su lucha muchas veces contracorriente ante el rol de algunos jueces y fiscales. Hay una crisis de fondo. ¿Cuál es la respuesta radical que se requiere? Lo analizaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Y vamos de inmediato a enlazarnos con Paul Romero, quien se encuentra en las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi, para tomarle el pulso a las movilizaciones. Adelante, Paul, buenos días. Hola. Paul, buenos días, ¿nos escuchas? Nosotros continuamos aquí en el Chasqui, en la entrada al Parque Nacional Cotopaxi, en donde se han dado cita decenas de campesinos convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en el primer día de movilizaciones permanentes e indefinidas, como así lo han declarado sus dirigentes. Ustedes observan en las imágenes, están quemando llantas, han obstaculizado el paso hacia Quito de la Panamericana en los dos sentidos, tanto del norte al sur como del sur al norte. No se puede pasar hasta la capital de la República, y este cierre se registró a partir de las 12 de la noche con 30 minutos. Hasta ahora existe presencia de manifestantes que impiden el paso, y lógicamente el material pétreo que ha sido colocado en la vía impide el paso de los vehículos, el libre tránsito de los vehículos y las mercancías. Algunas personas que tratan de llegar a la capital de la República lo están haciendo caminando, y también podemos divisar ya que ha llegado un contingente importante de la Policía Nacional. Según la decisión del gobierno, es al menos tratar de habilitar las vías en los próximos minutos. Veamos qué es lo que pasa. Si es que se registran incidentes, hay resistencia por parte de los protagonistas de esta movilización convocada por la CONAIE. Compañeros, este es el informe desde el sector del Chasqui, en la provincia de Cotopaxi. Buenos días. Buenos días, Paul, y gracias por tu informe. A partir de la medianoche de este 13 de junio inició la movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. ¿Cómo lo va a afrontar el gobierno? Lo vamos a conversar con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y de Gestión Política. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días. Un gusto poder compartir este espacio con usted. ¿Esta movilización es el síntoma del fracaso del llamado al diálogo que hiciera el gobierno, o es que la CONAIE tiene otras intenciones? Esta movilización es el síntoma de la intolerancia de algunos sectores, de la falta de comprensión de la realidad del país y de su actitud de privilegiar ciertos intereses más relacionados con la política que con los intereses nacionales. Nadie le puede pedir a un gobierno que arregle todos los problemas de un país, ni siquiera en los países del primer mundo que han hecho bien las cosas durante mucho tiempo, en apenas un año. Nosotros hemos acometido con decisión y con claridad los problemas más importantes que tiene el Ecuador. En lo económico hemos logrado estabilizar las finanzas fiscales y hoy por hoy se están haciendo una serie de inversiones en el frente social. Por ejemplo, se han invertido prácticamente 600 millones en educación, se han rehabilitado 100 escuelas rurales, se han establecido créditos para el sector agrícola por 100 millones y ahora se van a desembolsar otros 100 millones más. Se ha empezado a pagar la deuda histórica del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 120 millones y van a venir otros desembolsos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo apegados a la ley y a la Constitución. Ministro, francamente, estas actitudes de estas organizaciones lo que hacen es retrasar al país, pero nosotros no podemos parar. Si esa es la actitud, entonces, ¿para qué se lo sigue llamando a dialogar si tienen tan clara cuál es la postura de esta organización? Porque nosotros somos un gobierno democrático, porque no podemos actuar como han actuado los gobiernos anteriores con intolerancia. Nosotros tenemos que actuar con el diálogo y también con la ley.
con la posibilidad de ver cuáles son los problemas que a ellos todavía nos afectan, pero también con la aplicación de la Constitución. Allí están ahorita en las tomas que usted estaba pasando los policías que ya se encuentran también allí en el sector. Seguramente dialogarán con los manifestantes, intentarán buscar un espacio de racionalidad para poder llegar a acuerdos mínimos o por lo menos para poder desbloquear las vías, y en función de eso actuaremos. Pero nosotros, el gobierno democrático, la democracia, tiene que inclusive actuar a favor de quienes incluso no creen en ella, y así es como lo estamos haciendo. La CONAIE tiene un pliego de pedidos de 10 puntos: que se reduzca el precio de los combustibles, moratoria de 1 año para los créditos, precios mínimos de sustentación para casi todos los productos agrícolas, seguridad, salud, educación, no a las privatizaciones, entre otros. Ante esto, ¿qué responde el gobierno? Muchas de esas cosas ya están hechas. Por ejemplo, los combustibles no han subido hace aproximadamente 6 meses. En el caso de los créditos, Banecuador ya ha hecho una propuesta para graduar los créditos y condonar los créditos de $1.000, $3.000 y hasta $5.000. En el caso del sector agrícola, como ya dijimos, están habilitados otros créditos para facilitar la vida de nuestros campesinos. La educación intercultural bilingüe está avanzando. En el caso de los sistemas de medicinas, en pocas semanas más ya entra un sistema de externalización que va a abaratar los costos de las medicinas y no vamos a tener problemas de desabastecimiento. Las cosas las estamos haciendo. Venimos de una pandemia. Hay temas que reclaman como la inflación de ciertos productos, y entiendo que el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, está a punto de cerrar un acuerdo con los aceiteros para reducir entre sector público y sector privado esos valores. Lo que pasa es que también deben comprender que el Ecuador forma parte de un contexto internacional y hay fenómenos inflacionarios que se producen a nivel mundial y nosotros no podemos abstraer de eso, pero lo que pasa y sucede aquí lo estamos atendiendo y lo estamos afrontando. El país no necesita caos, no necesita paralizaciones, no puede parar. Hemos pasado mucho tiempo parados y debemos seguir avanzando. Ministro, la CONAIE, dirigida por Leonidas Giza, quien vemos en imágenes en vivo en el sector de Cotopaxi, no están pidiendo que no suban los combustibles, están pidiendo que bajen de precio, y eso no va a pasar. Lo están pidiendo que bajen en relación con un fenómeno inflacionario que no se termina de analizar como corresponde. La bajada de precios de los combustibles no va a solucionar absolutamente nada, porque, insisto, este fenómeno tiene que ver más con hechos internacionales que con el aspecto local, pero estamos buscando soluciones. Vamos a enfatizar la focalización, vamos a buscar la manera de paliar ciertos productos, como por ejemplo en el tema del aceite, y por eso es que se está trabajando en el diálogo con el sector privado. Vamos a compensar a través de la vía de los créditos, es decir, estamos tomando acciones. Una cosa es decir obcecadamente sí a todo y otra cosa es buscar soluciones. El gobierno nunca ha dejado de buscar soluciones, pero también tenemos la obligación de gobernar con responsabilidad, de cumplir nuestros acuerdos y sobre todo cumplir con nuestra gente. Usted dice, este gobierno está con el diálogo, pero también está con la ley. ¿Cómo se va a controlar que no haya hechos de violencia? ¿Cuáles son las acciones que está tomando el régimen para que la normalidad no se vea afectada? Y sí que ya está afectada, porque los bloqueos no solo son en Cotopaxi, también en el oriente, en el norte de la capital de la República, en la provincia de La Suay, en distintas provincias del país. Nosotros hemos venido trabajando en un espacio con los gobernadores, controlando lo que sucede en todo el país, particularmente en las 9 provincias afectadas, 8 provincias afectadas por las movilizaciones en mayor o menor medida. Ellos están al tanto de la situación, tienen instrucciones específicas, saben que no podemos renunciar al diálogo, pero también saben que no podemos renunciar a la aplicación de la ley y la aplicación de la Constitución. Vamos a trabajar en cada uno de los territorios y, por supuesto, vamos a lograr que el país siga avanzando, que es lo más importante para todos los ecuatorianos. ¿Se van a despejar las vías entonces en el transcurso de la mañana? Es lo correcto. Vamos a trabajar en el despeje de las vías. No puede haber pozos petroleros tomados, no puede haber gasolineras tomadas, no puede haber vías paralizadas. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de transitar libremente y la gente que produce tiene que tener la posibilidad de hacer llegar sus productos. No podemos claudicar en eso. No vamos a dejar de escuchar y no vamos a dejar de adoptar soluciones, pero tampoco vamos a dejar que unas personas impidan el normal tránsito de personas, bienes y mercaderías, porque eso le hace daño al país y nos paraliza. Las imágenes que estamos observando mientras se desarrolla esta entrevista provienen de nuestras microondas que se encuentran instaladas en distintos puntos a lo largo del país. Ahora, la CONAIE ha señalado que desde el gobierno se alista la represión contra los manifestantes. ¿Cuáles son las disposiciones que se le ha dado a la fuerza pública, ministro, para que no haya excesos? Que intervengan respetando los derechos humanos,
que intervengan con claridad y con eficiencia, que intervengan apegados a la ley y a la Constitución, que no dejen de agotar las vías del diálogo, pero que la prioridad es que el país esté en paz, esté en tranquilidad y esté sin violencia. Nosotros no hemos dado declaraciones para reprimir, tampoco lo vamos a hacer, tampoco somos un gobierno represor, somos un gobierno democrático que aplica la ley y que sabe cómo tiene que actuar. Hemos sido tolerantes con las manifestaciones, hemos buscado la manera de agotar los diálogos, hemos dado y propuesto soluciones, pero no vamos a actuar con tibieza. Tenemos que actuar con firmeza, pero apegados a la ley y respetando los derechos de las personas. A propósito de actuar apegados a la ley, Leonidas Giza ha dicho que hay que bajarse al presidente Lasso. Marlon Vargas, el presidente de la Confenalle, ha dicho que hay que dejarlo sin gota de petróleo al gobierno para ver de qué vive. Abogado Jiménez, ¿esas declaraciones, aún en el contexto de una movilización, configuran o no un delito? Por ahora, según el Código Orgánico Integral Penal, las acciones tienen que ser acciones para configurar un delito, al menos si se va a establecer la flagrancia. Ya hemos discutido largamente el día de ayer con algunos fiscales y algunos penalistas sobre lo que podrían representar estas declaraciones y estamos actuando de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico. Ojalá que solo sean palabras al viento. Ojalá que solo se trate de declaraciones descontextualizadas. Pero nosotros no vamos a actuar con debilidad, con abuso tampoco, pero sí vamos a actuar con la ley en la mano. Ministro, esta movilización convoca quizás al régimen también a un ejercicio de autocrítica, a identificar quizás que hay algunas cosas que no se han hecho bien, que se podrían hacer mejor. Por ejemplo, el suministro de medicinas en los hospitales del sector público. Sin duda que sí. Ninguna obra humana es perfecta, todo es perfectible y nosotros hemos hecho algunas cosas bien y otras cosas sin duda podemos hacerlas mejor. Pero tenemos las manos limpias, somos un gobierno que ha combatido la corrupción. Tenemos la intención de solucionar los problemas del país. Los hemos ido afrontando con eficiencia. Hemos solucionado en gran parte el problema económico de un país quebrado. Hemos logrado resistir al efecto internacional en materia económica. Hemos logrado enfrentar con eficiencia una pandemia. Cierto es que tenemos algunos desafíos todavía en materia de seguridad que son muy importantes y que los estamos afrontando. Y cierto es también que los beneficios de ese trabajo tienen que llegar al frente social, pero lo estamos implementando. Las cosas no se arreglan ni en una semana, ni en un mes, y en muchos casos con países que tienen muchos problemas ni en un año. Pero estamos actuando con mucha responsabilidad, con sensatez, con el respeto a la ley y sobre todo pensando en los grandes intereses de los ecuatorianos. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Y volvemos con Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento de la CONAIE, y la movilización indefinida con una agenda de pedidos al gobierno. Ya está en vivo, pero la entrevista luego de la pausa. La CONAIE le pide respuestas al gobierno. Señalan pues que en 4 ocasiones se han reunido a dialogar con el régimen y que no hubo resultados, que por ello se movilizan. Y vamos a conversar a esta hora con Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE. Buenos días, Agustín, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin, un saludo al país. Ustedes tienen un plan de 10 puntos. ¿Qué pasa si el gobierno no implementa esos requerimientos? Bueno, el pronunciamiento desde los distintos sectores sociales al gobierno nacional, hemos dicho con mucha claridad, hemos asistido a un amplio diálogo con el gobierno nacional el 11 de junio, el 5 de agosto, el 4 de octubre, el 10 de noviembre del 2021, dialogamos directamente con el presidente de la República y sus ministros. Ahí presentamos las propuestas, nuestras demandas, seguiremos firmes como nos han demandado pueblos de nacionalidad de los distintos sectores hasta que el gobierno nacional pueda escuchar los puntos, las propuestas planteadas desde la CONAIE y los sectores sociales. Pero, a ver, que el gobierno los escuche significa llegar a un consenso con el régimen o que dé paso de manera irrestricta y sin ninguna modificación a aquello que ustedes están planteando. Bueno, sí, los puntos están ahí. El gobierno nacional en el último diálogo pidió 15 días para analizar con su equipo técnico las propuestas planteadas desde los sectores sociales, pero no ha llegado esos 15 días.
Por eso el pueblo está cansada de todas las políticas que ha implementado el gobierno nacional y claro, se ha ido incrementando los precios de los combustibles. Fruto de ello, la especulación, la subida de los productos de primera necesidad y por ello el pueblo no aguanta. En ese sentido, es una decisión contundente. Estaremos en pie de lucha hasta que el gobierno responda a estas demandas, fundamentalmente el congelamiento de los precios de los combustibles. Nuestra propuesta, nuestro planteamiento es de que el diésel baje a $1.50 y la gasolina extra Ecopaís baje a $2.10 y la focalización de subsidios a los sectores vulnerables y la derogatoria de los decretos 1158, 1183, Agustín. 1054, que precisamente entra en un proceso de focalización de los subsidios a los sectores que necesitan Agustín. este subsidio a un precio diferenciado de los combustibles en el ámbito de las pequeñas y medianas, ¿no?, producción, agricultores, campesinos pobres, ¿no?, y transportistas, pescadores del país. Agustín, Leonidas Giza en un audio habla de bajarse a Guillermo Lasso. ¿Con esta movilización se está buscando la destitución del presidente de la República? De ninguna manera. Nuestro interés es que el pueblo ya no aguanta más. Como hemos dicho, los precios altos que se ha generado, se ha especulado. ¿Cómo es posible que un litro de aceite que costaba $1.75, ahora cueste $4? Es decir, todos los productos industrializados han ido aumentando el 100%, pero los productos de los campesinos, eso no ha mejorado. Los productores no abastecen ni siquiera para recuperar el costo de producción. ¿Cómo es posible que la urea, el abono 10-30-10, que permanentemente los campesinos para sacar la producción costaba alrededor de $28, ahora cuesta unos $60? Por ello, los campesinos han dicho, ya no aguantamos más. Agustín. Por ello, vamos a luchar en las calles hasta que el gobierno nacional escuche los planteamientos del movimiento indígena. En otro audio se habla de dejar sin petróleo al gobierno. ¿Van a paralizar la producción petrolera? La protesta incluye, le pregunto, paralizar todas las actividades productivas del país. Bueno, nuestro interés no es obstaculizar ni paralizar, simplemente dependerá del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que escuchar. Cuando los gobiernos, como el gobierno de Lenín Moreno, esperó 11 días, 12 días para sentar o responder sobre los planteamientos que hemos planteado, el gobierno de Lasso tiene que responder. Y prácticamente, si el gobierno en estos momentos responde sobre los planteamientos que hemos hecho, la gente retirará a sus casas. Pero si no responde, seguiremos con más firmeza en las calles hasta que el gobierno nacional responda. Nuestro interés nunca ha sido dañar, ni destruir, ni tomarse los pozos petroleros, pero nosotros y los pueblos y nacionalidades están contundentemente para hacer resistencia en las calles y haciendo uso del artículo 98 que nos faculta hacer esta resistencia porque somos vulnerados de todos los derechos acá en el país. Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento de la CONAIE. Gracias, Agustín, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a todos. Y regresamos luego de la pausa con el doctor Jorge Alvear, constitucionalista. El poder del narcotráfico guiña el ojo de algunos jueces y fiscales. Se proponen soluciones. Ya volvemos. En comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, la fiscal Diana Salazar señaló lo siguiente. Existen exfiscales que, luego de haber tenido conocimiento sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico y con lavado de activos, ahora los están defendiendo. Es que también es un negocio que es lucrativo y eso hay que decirlo. Tuve conocimiento sobre la presencia de esta señora y le hice incluso el comentario a la policía y le dije, ¿cuántas condecoraciones le dieron ustedes a la señora en narcóticos?
y ahora está defendiendo al narcotráfico. Y hay otros fiscales también que me reservo el nombre porque luego me dirían que estoy afectando a la honra, y usted sabe quiénes son, exfiscales generales que ahora están defendiendo el lavado de activos. Para hablar sobre la situación de la función judicial y el rol que juegan en esta lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia organizada, nos acompaña el doctor Jorge Alvear Macías, constitucionalista, columnista de Diario El Universo. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, si exfiscales defienden a delincuentes, ¿quién nos garantiza que no lo hayan hecho también cuando estaban dentro de la función judicial? Bueno, la respuesta está en esa inquietud suya, en la economía que se ha generado a partir de que el narcotráfico ha tomado posesión en el territorio ecuatoriano. Porque el narcotráfico es un elemento central, un eje de conexión entre la economía formal, la informal, lícita e ilícita, que hace difícil distinguir las áreas oscuras y obviamente hace difícil asimismo luchar contra el narcotráfico. ¿Pero por qué pasa esto, doctor? ¿Porque fallan los procesos de selección o porque es tan grande la economía del narcotráfico que resulta en algunos casos imposible el resistirse a ella? Las dos cosas. Los sistemas de selección de jueces y fiscales es deleznable, por decirlo menos. Dependen mucho del control político, lo sabemos, no queremos reconocerlo tal vez, pero lo sabemos, ya incluso desde la época antes de la época del presidente Correa. Con el presidente Correa se reafirmó ese poder político en la función judicial. Por tanto, hoy por hoy, esa función judicial además no está sometida a los controles necesarios del accionar de los jueces y fiscales. ¿Y cómo corregimos esto, doctor, donde fiscales y jueces parecería que en lugar de defender a la ciudadanía están allí para defender a los delincuentes? Ahí hay una obligación, una responsabilidad muy fuerte de la función legislativa, del Consejo de la Judicatura, para implementar normas de verificación del accionar de los jueces. Hoy por hoy solamente tenemos la declaración patrimonial que no se verifica alrededor de los ingresos de los jueces y fiscales. Ahora, doctor, ¿es por eso que en el Estado hay quienes se oponen a que se conforme una comisión internacional de lucha contra la corrupción que estudie a profundidad y sugiera correcciones a las entidades nacionales cooptadas en algunas instancias, en muchas quizás, por la corrupción y el narcotráfico? ¿Por eso se oponen? ¿Porque se les acaba el negocio, la fiesta? Mire, hay muchos intereses entrelazados, porque definitivamente el narcotráfico, el lavado, de alguna manera crea una falsa bonanza en ciertos sectores donde los ingresos han estado restringidos por mucho tiempo, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, lo que usted pueda llamarlo. Hoy por hoy se ha creado una narcobonanza, así lo señala un especialista mexicano, Marcos Kaplan, que señala que el dinero informal que está fuera del sistema bancario es tremendamente poderoso para comprar conciencias, para torcer la ética de los funcionarios públicos, incluso del sector privado, ¿no? Hoy por hoy podríamos darle un indicio de lo que está aconteciendo aquí en Ecuador con el circulante. Esta información la recibí del economista Fausto Ortiz, entre paréntesis, que los ha tomado a su vez de cifras del Banco Central, donde señala que la liquidez, la preferencia de liquidez, que se llama el dinero que está fuera de los bancos, está alrededor de 18.500 millones de dólares. Y el que está en los bancos apenas llega a 11.020 millones de dólares, según cifras tomadas al mes de abril de este año. ¿De esto hay retorno, doctor? ¿Hay manera de corregirlo? Solamente verificando que controlando a la función judicial y a los funcionarios
que tienen a cargo el control del flujo de los dineros, ¿no? Ahora, usted habla de control de la función judicial, pero aquí en este país, cuando se habló de la necesidad de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, se dijo que la experiencia de Guatemala, de la famosa CICIG, no había sido la mejor posible, pero en Honduras resulta que se está instalando una comisión similar, porque peor es no hacer nada y seguir expectantes ante un sistema que se cae a pedazos. En efecto, usted lo acaba de señalar con mucha precisión. El día viernes, en la 9ª Convención de las Américas, el secretario de la ONU, el señor Guterres, con la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, le confirmaron a la delegación hondureña que van a instalar una comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya estuvo en Honduras una comisión que iban a analizar la situación del crimen organizado en Honduras, y se ha reunido con la sociedad civil, con los empresarios, cosa que acá esa comisión que conformaron anteriormente el señor Lenín Moreno y el actual presidente no ha tomado contacto con la sociedad civil, que es la que tiene que transmitir la información y justificar la necesidad de constituir una comisión internacional de lucha contra la impunidad, que sin ella no podemos vencer el poder del narcolavado, del narcotráfico. Porque se necesita gente independiente que no le deba favores a nadie, que esté dispuesta a venir a investigarlo todo y a patear el tablero. Exactamente. Y sobre todo con conocimiento y que sea un control externo, como usted bien señala, porque el auditor no se puede auditar a sí mismo. Aquí no se están defendiendo independencias o autonomías, sino tal vez intereses personales, doctor. Se están protegiendo los espacios de poder para que se mantengan igual, independientemente de quién esté en el Ejecutivo. ¿Y cambiarlo? Sí, depende del Ejecutivo. Depende del Ejecutivo, porque eso es una decisión política. Depende de una voluntad política de solicitarlo, como lo solicitó a Naciones Unidas la presidenta Xiomara Castro en febrero de este año. Y ya Naciones Unidas respondió positivamente y ya están trabajando. En Honduras extraditaron a un expresidente por sus vínculos con el narcotráfico hacia los Estados Unidos. El presidente Lasso en campaña decía, yo sí quiero una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad, pero llega al poder y de repente se olvida del tema e incluso llega a decir que eso no es necesario. ¿Quién le hace cambiar de idea a Guillermo Lasso? Bueno, la única persona identificable hasta este momento es el secretario de la comisión que fue nombrado, el señor Verde Soto, ¿no? Pero debe de haber otras personas antes que él. Jorge Alvear, doctor en jurisprudencia. Gracias, doctor, por gracias acompañarnos a usted aquí en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación. Y aquí terminan las entrevistas. Mañana nos volvemos a encontrar 6:55. Las noticias continúan por Ecuavisa con todos los detalles de la movilización nacional convocada por la CONAIE.